Bienvenidos y bienvenidas. Somos Sebastián Ortiz Montoya y Angie Estefania Astudillo Quilindo, estudiantes de la Maestría en Educación en la línea de inclusión. Hoy presentamos los avances de los tres primeros capítulos de nuestro proyecto titulado Estrategias didácticas para reducir barreras comunicativas de un estudiante sordo de posprimaria. Dentro del capítulo 1 vamos a hacer una descripción general del proyecto y su justificación. En el capítulo 2 vamos a hablar del marco de referencia, autores teóricos, categorías y normativas. Y en el capítulo 3 el marco metodológico, alcances, límites y el componente ético. El estudio se desarrolla en el Centro Educativo Rural La Vargas, específicamente en la sede de La Ceibala, ubicada en la zona rural del municipio de Betulia. Es un contexto rural disperso, en acceso limitado a apoyos especializados y con un aula multigrado de posprimaria. En este escenario participa un estudiante sordo cuya presencia evidencia barreras comunicativas y educativas que afectan su participación en el aula. La pregunta de investigación es cómo el diseño e implementación de estrategias didácticas inclusivas desde la investigación-acción pedagógica favorece la reducción de barreras educativas y comunicativas en un estudiante sordo de posprimaria multigrado. El proyecto surge de la situación problema identificada a través de observación, diálogo con la comunidad educativa y revisión institucional. Las limitaciones rurales, la ausencia de intérprete, la escasa formación docente para educación de personas sordas y la falta de materiales accesibles generan dificultades en la implementación de estrategias didácticas para que el estudiante pueda comprender, interactuar y demostrar aprendizajes. En este árbol de problemas vemos las diferentes causas que las enumeramos como causales pedagógicas, comunicativas, institucionales y socioculturales. De ellas derivan unas consecuencias que serían las barreras para el aprendizaje y la participación, su retraso en la adquisición de un lenguaje y el aislamiento comunicativo con sus pares y con su familia. La reproducción de las inequidades, la deserción escolar alrededor de su historia o proceso académico y la extraedad, pues el estudiante tiene 17 años y se encuentra en el grado octavo. Nuestro objetivo general pretende analizar las barreras educativas y comunicativas que afectan la inclusión de este estudiante en el grado postprimaria. IP también permite diseñar e implementar estrategias didácticas orientadas a transformar la participación y el aprendizaje. En ese marco pasamos a la justificación, donde teóricamente la investigación es pertinente porque se fundamenta en la educación inclusiva, el DUA, PIAR, aprendizajes colaborativos y el aporte de la cultura sorda, especialmente el enfoque bilingüe bicultural. Esos enfoques permiten comprender que la participación del estudiante no depende de su discapacidad, sino de las prácticas pedagógicas y las barreras del contexto. Metodológicamente, el proyecto se sustenta en la investigación-acción pedagógica, lo que permite investigar la propia práctica, actuar para transformarla, reflexionar y volver a actuar. De manera práctica, se justifica porque se requiere diseñar estrategias didácticas inclusivas con énfasis lingüístico, bicultural, visual, gestual y manual, encaminando el proyecto hacia la innovación pedagógica y la participación activa de la posprimaria multigrado. Estas estrategias permitirán reducir las barreras comunicativas, ampliar canales de expresión y facilitar aprendizajes accesibles no solo para el estudiante sordo, sino para todo el grupo. En nuestro marco de referencia, revisamos antecedentes internacionales, nacionales, regionales, locales y finalmente la normativa y las categorías conceptuales. En total, se revisaron diversos autores internacionales, entre ellos destacamos a Cheuk, Ledwa y Mostiswe. En 2025, ellos hicieron un estudio en Sudáfrica que era sobre la enseñanza de estudiantes sordos en aulas rurales multigrado, lo que aporta una comprensión sobre los retos docentes, la falta de recursos y la necesidad de adaptaciones visuales. El otro es Morales y otros, que realizó un estudio en 2024 entre Chile y Colombia, caracterizando los procesos cognitivos de estudiantes sordos, lo que nos permite diseñar estrategias acordes con su forma particular de acceder al conocimiento, especialmente desde la lengua de señas y la visualidad. Ambos estudios muestran que la enseñanza de estos estudiantes sordos exige mediaciones visuales, apoyos comunicativos e innovación, fundamentos esenciales para nuestras estrategias. A nivel nacional, encontramos a Pulido 2024, quien analiza la educación rural de estudiantes sordos, evidenciando las desigualdades territoriales y la necesidad de presencia del Estado en zonas apartadas. Nuestro otro autor es Henao 2024 y profundiza en el método bilingüe bicultural colombiano orientado a la adquisición del español como escrito como segunda lengua.
Estos autores confirman que en zonas rurales se requieren estrategias flexibles, visuales y culturalmente pertenecientes. A nivel regional, en Antioquia se revisaron varios trabajos y resaltamos tres de ellos. A Hernández 2024, que realizó un estudio en Caucasia sobre la inclusión desde las transiciones educativas y participación de la población sorda. A Muñoz y Hernández, que en el 2022 realizaron una investigación en el Valle de Aburrá presentando una revisión sobre estrategias de lectura en personas sordas. Y finalmente a Cuartas y Villegas 2020, también en Caucasia, que aporta elementos sobre prácticas pedagógicas con un enfoque sensorial y accesibilidad. Estos trabajos regionales evidencian que la inclusión de estudiantes sordos continúa enfrentando barreras significativas, especialmente en contextos alejados de los centros urbanos. También es importante señalar que en el municipio de Betulia, Antioquia, no existen investigaciones previas sobre estudiantes sordos en posprimaria rural, lo que hace que esta investigación sea necesaria, pertinente y oportuna. Del análisis surgieron categorías como lo pueden observar en esta diapositiva, tales como educación inclusiva, barreras comunicativas, comunidad sorda, lengua de señas colombiana, identidad lingüístico y cultural, estrategias didácticas inclusivas y diseño de ambientes de aprendizaje flexibles y accesibles. Estas categorías se sustentan desde la IAP, entendida como una forma de producir conocimiento desde la práctica, para la práctica y con la comunidad educativa hacia la transformación pedagógica. El proyecto se fundamenta en normativas internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los nacionales encontramos la Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1421 de 2017, los lineamientos para la educación inclusiva. Estas normas respaldan el derecho del estudiante sordo a una educación accesible, participativa y culturalmente perteneciente. Nuestro estudio es una investigación-acción pedagógica. El enfoque del estudio es cualitativo. La población son 3 estudiantes, entre ellos el estudiante sordo y 2 profesores, uno de primaria y otro de la posprimaria rural. Los participantes entonces son el estudiante sordo de posprimaria y 11 de sus compañeros de grupo, 4 docentes, uno sería la docente de primaria de la sede de la Ceibala y los otros 3 docentes son de posprimaria rural que tuvieron en algún momento que ver con su educación. Y finalmente el directivo docente del Centro Educativo Rural La Vargas. Como ven en esta tabla, iniciamos con la primera fase de la IAP, que es el diagnóstico reflexivo y la construcción de la práctica. Aquí nos enfocamos en la observación, en dialogar con la comunidad educativa, en encontrar las barreras comunicativas o más bien visibilizar esas barreras comunicativas que afectan la participación de este estudiante sordo en este grupo de postprimaria. En nuestra segunda fase se va a desarrollar la planificación y acción y la reconstrucción de la práctica. Dentro de nuestras técnicas de recolección de análisis tenemos 3, que es elaborar un taller colaborativo entre los docentes y los estudiantes. Nuestra segunda técnica de recolección es la observación participante dentro del aula. Y nuestra tercera técnica es el registro fotográfico y audiovisual de la práctica. Para la tercera fase, que es la observación participante y la reflexión de la práctica, llegamos ya a evaluar mediante una reflexión docente y la observación participativa los cambios en esas prácticas pedagógicas y la participación del estudiante sordo. En nuestra cuarta fase vamos a realizar la evaluación y la retroalimentación de la práctica. Como técnica vamos a utilizar el análisis de los diarios pedagógicos y el registro del aula. Y como instrumento de recolección vamos a utilizar la guía del grupo focal y un diario pedagógico. Este proyecto se clasifica como una investigación sin riesgo, conforme a la resolución 8430 de 1993. Esperamos que este proyecto aporte la inclusión educativa en las zonas rurales del país.